Cuéntanos, padre, pues ¿de qué se trata este evento? Bueno, muy buenos días para todos aquí presente. Buenos Padre. días los oyentes, qué alegría con ustedes compartir de una u otra manera la alegría de anunciar el Evangelio, la alegría de que vale la pena existir, vale la pena vivir. Y para ello nosotros como Renovación dentro de la Iglesia Católica hemos creado un espacio especial. Así como lo oyen, es un espacio porque nos va a alimentar en esta vida del pan vivo bajado del cielo. Y hemos creado este espacio con el fin de formar y también de hacer un momento de oración por todas las realidades que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos de nosotros decimos necesito ir ir al médico porque tengo una fiebre y no sé cómo realizar el proceso para sanarme de esa fiebre, de ese dolor de cabeza o de ese malestar en cierta parte del cuerpo? Lo que buscamos a través de este espacio para este próximo domingo 7, precisamente es el día de la misericordia de Dios, y ese día allí lo vamos a vislumbrar. Es un espacio precisamente para crecer como personas. Recordemos que Dios lo que desea darnos a nosotros es felicidad, desea que tengamos una vida íntegra, pero hay unas realidades dentro de nosotros, unas realidades humano-espiritual. Sí. Y estas realidades deben ser dentro de nosotros sanadas para ser mejor persona. Sanación y liberación. Cuando uno habla de sanación, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de liberación, ¿a qué nos referimos? Muy bien, en el ámbito, por ejemplo, nuestro, lo que debemos buscar, la palabra sanación es muy abierta, es decir, hay una herida, es decir, hay algo que no está bien dentro del ser humano. Me explico, allí vamos a tocar el tema de la sanación física y vamos a orar por esta, y el tema de la sanación interior. ¿Qué buscamos con precisamente con este término sanación? Dar, por decirlo así, una reflexión de cómo debemos llevar a cabo esto. Yo les explico, por ejemplo, en la sanación espiritual o en la sanación del alma. Es como cuando uno va al médico con una realidad propia. En este caso, Jesucristo, donde yo tengo un problema, por ejemplo, mi alma está enferma de la tristeza, sí, del odio, la amargura, los celos, la envidia. Un vacío que tiene uno a veces, que no se halla. Eso es correcto. Son signos de que necesito visitar al médico de las almas, al médico de las almas, para que éste haga un proceso dentro de mí, que es la sanación interior. Un proceso donde yo tengo una realidad que necesito entregar a Dios para ser mejor persona. Les comparto, por ejemplo, este ejemplo que a mí me parece maravilloso. ¿Cuántos se han podido acercar al sacramento de la confesión y han dicho, yo he confesado el odio que sentía, un ejemplo, hacia la suegra, sí, hacia la vecina, hacia el compañero de trabajo, hacia el jefe, hacia el esposo? ¿Y cuántos allí en ese proceso, en ese momento de la confesión o en un espacio de oración donde decidió entregarle esa rabia, ese odio, esa envidia de que sufría hacia esa persona? Cuánto esa persona dice, ya puedo ver a esa persona y recordarlo sin un efecto negativo en mi corazón? Eso es la sanación, recordar el pasado, pero recordarlo en paz. Padre, el efecto del Espíritu Santo en estas misas, y por qué llevar a un sacerdote exorcista a estas misas también. Bueno, hay otra realidad dentro de nosotros que ya buscamos, la palabra liberación, ya ahí seguiría el segundo tema del día, que es la palabra liberación. Hay unas realidades dentro del alma humana, ¿cierto? Hay unas realidades dentro de la persona, y es que existe una esclavitud espiritual también, una esclavitud espiritual. Les coloco este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han sentido de una u otra manera situaciones que de pronto dicen, esto no es por algo físico, esto no es algo natural, sino que hace parte de la realidad espiritual? Personas con perturbaciones en sus sueños, personas también con perturbaciones extrañas en su corazón. Entonces allí se va a brindar un espacio para discernir si lo que yo vivo es una realidad humana o hace parte de la realidad espiritual, donde sería necesario que alguien con esta gracia, con esta capacidad, nos ayude a emprender un camino de liberación. Quisiera allí ampliar un poco la información, me disculpan,
Porque la palabra liberación no solo asociémoslo a una realidad espiritual, sino también está la emocional y la mental. Cuántas realidades nuestras que vivimos en nuestra vida de parejas, en nuestra vida de amistad con el otro, y decimos, fui libre del odio, de la rabia, el resentimiento, fui libre de un mal pensamiento que tenía. Miremos entonces que no solo la palabra liberación tiene una connotación espiritual, sino también mental y emocional. Entonces ahí, ¿qué queremos en ese espacio? Ir aclarando, catequizando, ir llevando a la persona a una reflexión para que haga un discernimiento adecuado en su vida, aparte del espacio de oración que vamos a tener de sanación y liberación. Por eso se habla de que la sanación y la liberación es un proceso, ¿cierto? Yo soy de los que digo, es importante, por ejemplo, en nuestras realidades, si creemos que existe algo espiritual dentro de nosotros, que ya es, por decirlo así, no natural, es necesario acercarse a la persona que está especializada en el tema. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de la Iglesia Católica, algunos sacerdotes, y si podemos direccionarla hacia el exorcista. ¿Por qué quiero decir esto? Para lograr una adecuada orientación. Mire lo que pasa cuando uno va al médico. El médico general dice, es necesario hacerte otro examen más profundo, sí, más especializado, para saber más pertinentemente qué pasa allí y poder descartar cierta enfermedad o poder decir, esta es tu enfermedad y por ende la necesitamos tratar de esta manera. Padre Julián, la última, o no la última, la más reciente misa en la que estuve de sanación que usted hizo, vi muchas familias abrazadas llorando. Sí. ¿Por qué se llega a ese punto? La emoción alcanza eso, unos niveles altos, ¿no? Bueno, aclarar allí toda Eucaristía a la que uno va, a las que asistimos, sana, libera y llena. Mire eso tan bello, mi Dios, con razón Él dice, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan vivo, soy el pan vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un alimento que sirve para todas las realidades de nuestra vida. En estos días escuchaba a una persona que decía, a mí me gusta ir a la Eucaristía en la mañana porque siento como si me llenara de fuerzas, sí, para todo el problema que tengo en mi casa. Exacto. Solo que hay en unas Eucaristías que antes de esta Eucaristía o después de esta Eucaristía se hacen unas oraciones complementando la Eucaristía. Valga la aclaración, la Eucaristía es lo más importante nuestro. Y si una persona dice, yo me quiero llenar totalmente o lo más perfecto que pueda aquí en la tierra de Dios, asista a la Eucaristía. Claro. Me quiero liberar lo más que pueda de esta realidad espiritual negativa que vivo, asista a la Eucaristía. Pero también existen otros espacios que complementan la perfección de la Eucaristía. Me explico. Ahí uno puede orar libremente por sanación interior, por la sanidad de las emociones de una persona que dice, hoy vengo con una depresión, mire esta crisis existencial tan particular, ya no encuentro la felicidad en nada, ya no quiero seguir viviendo. Entonces uno como sacerdote, o ustedes también los laicos, pueden hacer oración para que uno entregue esa mala apreciación que tiene dentro, ese mal sentimiento. Padre, muchas personas que han intentado suicidarse, por ejemplo, han bajado del viaducto y dicen, no, una fuerza me llevó y me dijo, tírate, lánzate. ¿Eso le puede suceder a uno? Claro que sí, puede ser un impulso emocional, pero también podemos hablar de una realidad espiritual. En nuestro ambiente, así como invocamos los ángeles, existen también los demonios que desean el daño de nosotros. Ojo, tengamos eso claro. Dios solo desea el bien para nosotros al punto que dice el libro de Isaías, curó nuestras enfermedades, es decir, enfermedades físicas, espirituales o cualquier otra. Dentro de nuestro entorno, claro, se mueven los diferentes ángeles y demonios, que es una realidad. Padre, una pregunta, ¿es cierto que los espíritus tocan a las personas? Incluso han dicho, vean, me tocó, me golpeó. Sentí, sí. ¿Se siente? ¿Es verdad eso? Sí, exacto, eso hace parte de la realidad espiritual. ¿Por qué puede pasar esta apreciación que dices? Porque ellos desean el mal para nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos? Yo he escuchado inclusive aquí testimonios de personas que dicen, no sé, pero todo me sale mal.
Exacto, hacemos? por ejemplo, allí el primer paso es acudir a un sacerdote para que me ayude a hacer un sí. discernimiento de la realidad, porque hay que separar allí si estoy viendo una realidad humana que de pronto uno la está exagerando o si es una realidad espiritual. El primer paso es acercarnos a nuestro sacerdote allí cercano en nuestra parroquia, y si éste ve la necesidad de remitirnos o de direccionarnos hacia el exorcista porque ve que es una realidad espiritual, sí, es una realidad espiritual que implica una liberación dentro de nosotros. Vea, padre, por aquí un oyente nos dice en las redes, María Eugenia dice, qué bendición que nuestra iglesia tenga ese compromiso con Dios en el servicio del más necesitado y sobre todo a las familias, que es el núcleo de una buena sociedad y futuro. Bendiciones al padre Julián y al programa. Gracias, Dios le pague a la persona que escribió. Don Edgar, recordemos también que este evento, el primer Congreso de Sanación y Liberación, es el domingo 7 de abril a las 9 de la mañana, empieza hasta las 5 de la tarde, tiene una ofrenda personal de 20,000 pesitos y va a haber una venta de almuerzo, van a vender lechón a 14,000 pesos para que la gente no se tenga que mover de las instalaciones del Colegio María Auxiliadora donde se va a realizar este evento. Sí. Yo pienso que uno en lo largo de la vida primero siempre necesita un acompañamiento, así como el hijo necesita que el papá le esté diciendo vaya a estudiar, haga esto o no haga esto. Es necesario dentro de nuestra realidad como seres humanos allí tener un acompañamiento. Primero que todo, hablar de propiamente personas que poseídas es un término que hay que aclarar, ¿cierto? Sí. Más bien podemos hablar de otros tipos de circunstancias donde hay lugares contaminados o personas que necesitan liberación. ¿Por qué hago esto? Quiero hacer esta aclaración con el fin de decir lo siguiente. Primero, es necesario un buen diagnóstico, ¿cierto? Es como cuando uno va al médico. Quiero repetir ese ejemplo porque es la mejor forma de expresar, de aterrizar la idea. Uno va al médico y en el proceso va encontrando qué enfermedad tiene y qué solución podemos llegar. Precisamente en el Congreso lo que deseamos es eso, ir aclarando ciertas formas correctas de qué tengo y qué proceso debo hacer. Claro. De eso se trata el Congreso, de un espacio donde yo necesito decir esto tengo y este es el camino que debo llevar. Porque dentro de la Iglesia Católica existen muchos caminos para la liberación. Uno, primero, la Eucaristía. Las personas que se pueden acercar a la confesión. Hay otros que necesitan una realidad de acercamiento al exorcista para que haga precisamente eso que me estás preguntando, de discernir cuál es el proceso a seguir. Aparte del padre Óscar Eduardo Marín, ¿tenemos más exorcistas en la diócesis o todos los padres están capacitados para hacerlo? Lo que pasa es que dentro de nuestra realidad todos los sacerdotes tenemos el don de liberación. Sí, pero exacto, pero valga aclarar allí, cierto, el primer paso, por eso decía ahorita, es acercarnos a un sacerdote, el párroco nuestro, allí cerca de nuestro barrio, comentarle la situación que estamos teniendo y verá si es necesario hacernos llegar al padre Óscar o si allí con él podemos hacer un proceso. Lo que pasa es que el padre Óscar va a entrar a hacer un discernimiento de personas que si tienen una situación muy particular, ya una situación que amerita un exorcista más allá de una liberación. Padre, ¿cómo identificamos que en una vivienda, en una casa, existe la presencia de un espíritu que no es bueno, sino que es malo? Sí, hay lugares que uno entra y uno dice, aquí hay algo como raro. Aquí por qué se mueven las cosas de esta manera. A veces porque en la noche hay unos sonidos raros y uno dice, no es el gato ni la suegra. Exacto, vuelvo y digo, ahí es necesario que la persona se acerque al sacerdote para este lugar. Lo más apropiado que el sacerdote va a recomendar, si ve que si es el caso del lugar, porque hay lugares que uno entra y uno dice, esto no es normal, la verdad, le va a recomendar el uso de los sacramentales, ¿cierto? El uso de los sacramentales. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el Congreso, qué sacramentales podemos utilizar y cómo hacerlos bien, ¿cierto? Por ejemplo, un mal uso de ciertas cosas en nuestra casa. Ahorita está de moda
La mata de sábila. La mata de la penca de sábila detrás de la puerta. Sí, sí, señor. Con la Esa herradura. toda la vida la hubo, ¿no? Sí, Que con la para herradura. animales, También, no sé exacto. La lengua de Son- suegra. Hola, suegra. qué. Sí, sí. Es Sí, un también. mal uso que se le da a ciertas cosas que en vez de traer el bien, antes causan otro daño, efecto negativo, que es el mal. Bueno, padre, pues muchas gracias por venir. Realmente quiero que reiteremos la invitación a este Congreso de Sanación y Liberación que se va a llevar a cabo aquí este 7 de abril. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos en este espacio que hemos considerado necesario para hacer una reflexión, un momento de oración. Vamos a tener allí Eucaristía con Monseñor César desde las 9 de la mañana hasta las 5 p.m. En el Colegio María Auxiliadora aquí en Cartago. Agradecerles a todos por su asistencia y desde ya vayan preparándose en oración para este momento que será de gran bendición para todos. Sí, hablaba de una ofrenda de 20,000 pesos. Sí, la ofrenda de 20,000 pesos, algunos dirán, pero es, ¿por qué no gratis? Nosotros tenemos que allí Sonido, pagar unos amplificación, gastos claro. que del aire no se pagan. Entonces es necesario para nosotros poder sostener y realizar el evento. Y para que no se mueva el sitio, hay almuercito también. allí. ¿Hay almuerzo allí? Sí, Sí. tenemos allí algo cómodo para que todos podamos hacer. Va a ser lechona por valor de Ajá. 14,000 pesos. Bueno, hay que ir entonces a esta muy buena actividad, sanación y liberación. ¿Es necesario que yo tenga que esté enfermo espiritualmente para ir, padre? ¿O puedo ir simplemente porque quiero reforzar mi espíritu, mi alma? Muy bien, muy buena pregunta, porque lo que buscamos en ese espacio, mire cuántas veces vamos al médico y decimos, no, quiero como una revisión, por así decirlo, ¿cierto? Chequeo general. Un chequeo general de exámenes, bueno, Sí. o quiero que usted me resuelva ciertas dudas. A veces cuando encontramos un médico amigo, bueno, la idea de este espacio no es solo para aquel que se siente enfermo en su alma, en sus emociones o en su mente, sino también allí para formarnos y ayudar a formar a otros.